descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Georgina Feliciano, de Ketty, de Juan Bautista, por la misericordia. Ketty. Ketty. Y
por Juan Bautista para que el Señor los tenga descansando en su regazo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gloria, la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma en los cielos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno en la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. Por el alma de Georgina Feliciano,
y Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Quinto misterio de gloria, la coronación de María Santísima como Reina y Señora de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Georgina Feliciano y Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas,
especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Un Padre Nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todo lo que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda y que descansen en paz Georgina y Juan Bautista. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotras las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todos los fieles difuntos, especialmente Georgina y Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Padre, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú lees las intenciones de la misa. Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con mi vestidura y el manto rasgados, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Dadle gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Bendito sea Dios que vive eternamente. Ensalzadlo ante todos los vivientes,
que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Bendito sea Dios que vive eternamente. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Bendito sea Dios que vive eternamente. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté en tu vida y en tu corazón para que puedas confiar en Él obedientemente en su Santo Evangelio. Está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando escuchamos la palabra de Dios, se nos hace una invitación a descubrir quién es ese Dios con el cual nosotros nos identificamos, quién es ese Dios que se hace presente en mi camino, en mi vida, pero al mismo tiempo en ese encuentro de ese Dios al cual no definimos, es también una gran oportunidad para darnos cuenta ¿qué somos nosotros? Y hoy comienza esta liturgia de la palabra con el libro de Esdras. Qué bella oración. En la oración de la tarde, al final de la tarde, en el momento de las ofrendas, Esdras reconoce lo que es el pueblo, lo que somos nosotros, pecadores, débiles, y él reconoce bellamente todas las veces que le fallaron a Dios, que buscaron otros dioses, todas las veces de todos los delitos, y por eso él dice que no puede levantar el rostro porque sus delitos son más grandes que su cabeza. No puede levantar el rostro porque su culpa llega hasta el cielo. Pero al mismo tiempo reconoce
a pesar de su debilidad, hay un Dios que no se olvida de ellos, que no se olvida de nosotros. Es el Dios eternamente misericordioso y por eso es un momento de gracia. Al mismo tiempo que somos capaces de reconocer lo que somos, Dios actúa y sale a nuestro encuentro. Nos saca de la esclavitud y nos pone en el camino de la prosperidad, en el camino de la plenitud, en el camino de la gracia. Y Esdras se da cuenta y le da gracias a ese Dios siempre misericordioso, que quiere hombres libres, mujeres libres, no hombres esclavos. Y por eso Dios hace cosas imposibles para nosotros y posibles para Él. Cambiar el corazón del rey Ciro de Persia para que liberara a este pueblo y darle la oportunidad de volver a comenzar y hacer las cosas como Dios manda. Escuchar la palabra de Dios y en concreto esta parte de la palabra de Dios es una invitación a cada uno de nosotros a ser humildes. Humildad que nos permita reconocer, si somos humildes es porque Dios está en nosotros. Si no somos humildes, no conocemos a Dios. Si Dios está en nosotros, no tenemos otra posibilidad sino de ser humilde. Por eso a veces decimos, cuando vemos ciertos comportamientos de las personas, ahí no hay Espíritu Santo, porque no puede haber Espíritu Santo y haber soberbia, pretensión. Yo lo sé todo. Como una vez me decía uno, yo no me equivoco. Y cuando me equivoco, me doy cuenta que me he equivocado y no me equivoqué. Y era una persona religiosa, o es una persona religiosa. Y yo digo, ¿cómo puede haber allí Espíritu Santo? ¿Cómo yo me puedo presentar para comunicar a Dios su amor y su misericordia con tanta pretensión, con tanta vanidad, con tanta sabiduría? ¿Cómo yo puedo hacer eso, verdad? Entonces, donde está Dios hay humildad. La humildad de Esdras es sus manifestaciones externas, su oración donde reconoce la grandeza de Dios y sin duda, Dios es más grande cuanto mayor es mi pecado, porque Él me perdona entrañablemente. Y entonces, nosotros, queridos hermanos, alimentados con esta palabra de Dios, es una invitación, no solamente para ahora, sino para siempre, para todas las horas del camino. Es una invitación a reconocer lo que somos. Y simplemente somos hijos de Dios, frágiles, pero por la misericordia de Dios, nuestra vida es gracia, nuestra vida es esperanza, nuestra vida es posible. Ya. Y cuando Jesús se reúne con los 12, se reúne con los 12 que los ha marcado y les da misión, los llena de su presencia. Porque para la misión se necesita ser humilde. Como un día me contaban en un pueblo de la isla, un poquito retirado de aquí, me decía una persona que alguien fue a buscar una ayuda en la iglesia, un servicio, y la persona le dijo, ahora no lo puedo atender porque tengo que sacar a mi perro a orinar. Nosotros hacemos tantas cosas y no hacemos las cosas de maldad, ¿verdad? No hacemos, bueno, pero hoy yo a veces cuando veo cómo tratan a los perros, yo quisiera ser perro. Cómo los tratan, la comida buena que les dan, no cualquier comida. Los llevan a buenos hospitales, pagan lo que sea, mientras a ti te toca hacer una fila larga hasta que te atienden y estar todo el día, ¿verdad?
yo quisiera ser perro. Pues bueno, entonces hoy, al escuchar esta palabra de Dios, se nos invita a buscar de Dios, a ser de Dios. Porque el Señor nos reúne como reunió a los 12 y nos reúne en esta tarde y nos envía. Dios no nos llama para mirarnos, para contemplarnos. Dios no nos llama para decirnos qué lindo están, qué bien están, qué inteligentes son. No, eso no. El mundo nos llama para eso y el mundo nos condecora y el mundo nos felicita. Dios nos llama y su felicitación para nosotros es sencillamente enviarnos. Y nos envió a los 12 para 3 cosas. Los envió para expulsar los demonios. Hoy que hay gente que dice que no hay demonios, eso están por todos lados. El que diga que no hay demonios es que está ciego. Hoy expulsar los demonios y curar a los enfermos y anunciar el reino de Dios. Imagínense, eso es dar la vida, expulsar a los demonios, y lo hacían con el poder del Espíritu de Dios, porque nada bueno nosotros podemos hacer sin poder divino. Por eso acuérdense, cuando envió a los 72 y regresaron, todos venían felices, contentos porque habían expulsado demonios, porque han hecho muchos milagros, y nosotros somos bien vanidosos y bien pretenciosos, y Jesús está formando a sus discípulos y les dice, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, no se alegren por eso. Jesús los forma, y nosotros también como los discípulos nos tenemos que dejar formar, y nos forma para bien del pueblo de Dios, para bien de su pueblo y para bien nuestro. Dejarnos formar, dejarnos moldear para ser instrumento de gozo y de felicidad de tanta gente que necesita ese gozo y esa felicidad. Dejarnos moldear para llevar a ese Jesús que se nos ha dado y con el cual nos hemos identificado para hacer el bien, porque eso es lo que necesita este mundo. Hay un aviso, cuando yo voy hacia mi casa, hay un aviso, yo no sé quién lo puso, a lo mejor un hermano separado, en fin. Dice, si solo lo que tienes es a Dios, tienes todo lo que necesitas. Con palabras menos, palabras más. Si tienes a Dios, tienes paz, tienes justicia, tienes verdad, tienes misericordia, tienes bondad. Yo no he visto en ningún centro comercial, ni en Plaza Las Américas, ni que es costoso, que te vendan una onza de paz, ni media libra de justicia, ni una onza de amor. En ninguno de esos sitios encuentran nada de eso. Qué bueno estar aquí, pedirle al Señor que nos haga dóciles a su palabra para ser los instrumentos que Él necesita en este mundo. Y así como un día los 12 apóstoles lo hicieron, que también nosotros expulsemos demonios. Y mejor que no nos demos cuenta cuando los expulsamos, porque nos vamos a creer que somos poderosos. Que sanemos. Y acuérdense que las mayores enfermedades de la gente no son las físicas, hay enfermedades del alma. Las personas que en los vicios, en el alcohol, en la droga, eso son enfermedades. El egoísmo, eso es una enfermedad. El creerse más que los demás, eso es una enfermedad. El permanecer siempre por arriba, eso es una enfermedad. Le he lavado los pies para que ustedes vayan y hagan lo mismo. El camino no es por allá, sino es humilde, es el camino de la humildad. Pidamos pues unos por otros para que esta palabra que hemos escuchado
nos ayude en el camino de nuestras vidas. Que así sea. Oremos ahora, hermanos y hermanas, por nuestra Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Roberto, por nuestros obispos de Puerto Rico, por todas las necesidades del mundo entero, pero especialmente por las víctimas de este mundo, los que viven en pobreza, los que llevan una vida dura porque el mundo les ha negado la libertad, les ha negado su paz, le ha negado su amor. Por eso roguemos al Señor diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que con humildad y confianza la Iglesia no deje de invocar a Dios en el nombre de la humanidad del nuevo milenio, para que atraiga a todos a la vivencia plena y gozosa de su amor salvador. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que los pastores y ministros de Jesucristo muestren a todos los que sufren, viven en pecado o carecen de fe, su compasión y su perdón, y los ilumine con la luz de su verdad. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que nos gobiernan, garantice la libertad, promueva el respeto a la vida y haga posible una convivencia justa y pacífica. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que la buena noticia del Evangelio transforme las costumbres de nuestra sociedad, destierre de ella el materialismo y la creciente secularidad y haga realidad el reino de Dios entre los hombres. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que, imitando la compasión de Jesús por los que sufren, los cristianos acompañamos a los enfermos, consolemos a los tristes y a todos anunciemos con la vida del amor de Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, y tengamos presente a todos nuestros hermanos enfermos, muy especialmente Olga Fernández, Susi Rivera, Mary Vapor, Dairis Castañeda, Tatiana Esteven, Vanessa Tull, Aníbal Zambrana, Denis Negrón, Ramón Hernández Torres y nuestro Padre querido Terry Tull. Que el Señor le conceda la salud del alma y del cuerpo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. También tengamos presentes, hermanos, a todos nuestros hermanos difuntos que nos han precedido al encuentro con Cristo, muy especialmente Georgina Feliciano López, Carlos Quiñones, Jason Roldán Santiago, Wilfredo José Martínez Avino, María Anet Bravo Vivi Figueroa. Que el Señor le conceda el eterno descanso y que brille para ello la luz perpetua. Roguemos al Señor. Padre, Escúchanos. Oremos, hermanos, para que nos dejemos modelar por las manos del Señor, viviendo con fidelidad a sus planes y les alabemos con nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Ahora, hermanos, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Padre misericordioso, que siempre nos escuchas, atiende nuestro clamor y llénanos de la fuerza de tu Espíritu,
para ser instrumento de tu paz en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor de Dios sobre todo. Bendito sea el pan de la vida. Bendito sea el Señor de Dios sobre este fruto. Oremos, hermanos y hermanas, para que esta nuestra celebración sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con bondad, Padre, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos aquellos por quienes ofrecemos esta Eucaristía. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres porque somos hijos de Dios, digamos con esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste un día a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz esté contigo. La paz esté contigo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comunión. Señor, no sirve que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no pueden Cuerpo de comulgar Cristo. sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos Cuerpo de espiritualmente a Cristo. mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses Cuerpo de venido. Cristo. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, Cuerpo de Cristo. pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y Cuerpo de perdonada. Cristo. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cuerpo de nuestro Cristo. Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Haga de Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges Cielos y tierras, bendices el nombre de todas las criaturas en el cielo y en la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y ilusión. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo acepte nuestras súplicas y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los medios de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo, nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Gracias a Dios.